Hola a todos, les deseo un día maravilloso. Hoy exploraremos una historia llena de emociones, donde los rumores pueden cambiar vidas, donde una sola sonrisa o mirada puede conmover los corazones, y los secretos poco a poco salen a la luz. Seguiremos a Huyen, Maya y las relaciones turbulentas a su alrededor, desde momentos de paz hasta las tormentas que deben enfrentar. Si les gusta esta historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Hola a todos los que están viendo el canal. Gracias por tomarse un momento para estar aquí, porque lo que vamos a contar hoy ya no es solo una disputa familiar. Es algo más pesado, algo que se filtra silenciosamente en cada rincón de la vida de una persona. Una guerra callada, donde un solo rumor puede destruir a alguien y una mirada equivocada puede cambiar para siempre todo lo que esa persona ha construido. ¿Alguna vez han visto a una persona que solo quiere vivir en paz, pero por una frase dicha en un momento de rabia, de repente se convierte en el centro de los chismes de todo el barrio? ¿O a una mujer que solo desea criar a su hija tranquila, pero de la noche a la mañana la etiquetan de rompehogares, aunque nunca cruzó ninguna línea? Hoy, esa historia por fin sale a la luz. Y cuando la escuchen, tal vez se pregunten, ¿hasta dónde puede llegar la crueldad de las palabras? Después del juicio de divorcio, parecía que la tormenta había pasado. Los papeles estaban firmados, los gritos habían cesado. La puerta por fin se había cerrado. Pero no. Resulta que la verdadera tormenta ni siquiera había comenzado. Porque justo cuando él pensó que la vida podía seguir adelante, empezaron a llegarle los rumores que Huyen había metido en el matrimonio de alguien, que la pequeña Maya ya no era bienvenida en ningún lado, y que la madre de Tuk, la mujer que debería haber sabido comportarse, estaba echando leña al fuego. Y él siempre había sido el callado, el que evitaba los enfrentamientos. Pero esta vez se quedaría en silencio. O por fin daría un paso al frente para proteger a la mujer que amaba. Cuando ese día caminó hacia la casa de la madre de Tuk, todo el barrio, y digo todo el barrio, contuvo la respiración, porque lo que ocurriera detrás de esa puerta de metal o aclararía todo, o desataría una tormenta que nadie podría detener. Si están listos para entrar en la siguiente parte, donde hasta la frase más pequeña puede convertirse en arma, recuerden darle like al video, suscribirse y activar la campanita. No se van a querer perder ni un solo capítulo de esta historia. Ahora, continuemos. Esa tarde, la luz del sol poniente bañaba el callejón estrecho como un cuadro a medio terminar, del tipo que un pintor abandona a mitad de pincelada, no porque sea feo, sino porque la tristeza pesa demasiado para terminarlo. La luz no era claramente amarilla, tampoco naranja. Era apagada, como una nostalgia que aún no encuentra nombre. Las paredes de ambos lados brillaban débilmente. Los techos de chapa reflejaban un suave destello del sol que se iba, mezclándose con las enredaderas verde pálido que trepaban por todo. Los niños del barrio seguían corriendo detrás unos de otros con sus sandalias gastadas. El sonido de sus pies, lep, 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 resonaba como una percusión alegre en un lugar que de repente se sentía demasiado silencioso. Justo en medio del callejón, Tuy había estacionado su vieja moto, sin ruido, sin movimiento, su postura tranquila de una forma casi antinatural. El casco le cubría media cara, solo se veían sus ojos, pero no eran ojos comunes. No solo miraban, observaban, juzgaban. Atravesaban de parte a parte todo lo que tocaban. Delante de ella, la puerta metálica de la casa de Huyen estaba entreabierta. Por esa rendija,
Tui veía desarrollarse todo como si alguien hubiera preparado la escena especialmente para sus ojos. Solo que esto no era una película. Era su vida, su pérdida, su destrucción. Vio a Huyen cargando un balde de agua pastia hacia el patio, moviéndose con esa dulzura callada que siempre había tenido. Vio a la pequeña Maya saltando detrás de ella, abrazando un osito de peluche con una oreja rota, riéndose cada vez que el agua le salpicaba las mejillas. Y lo vio a él, apoyado en el marco de la puerta, con una toalla en la mano, mirándolas con una ternura capaz de derretir hasta el día más frío. Un momento cotidiano, tan simple y ordinario. Y sin embargo, para Tui, insoportable. Una vida perfecta de postal, llena, cálida, en paz. Una vida que antes había sido suya. ¡Qué bonito!, murmuró Tui para sí misma, aunque la sonrisa que curvó sus labios era fina y afilada. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa que corta, del tipo que se forja con envidia, con rabia, con un dolor tan profundo que ya no se muestra como tristeza, solo como amargura. Vio a Maya correr hacia él, su voz clara como una campanita. «Tío, mañana vamos al parque, ¿vale? Mamá, yo y la tía Huyen». En el instante en que Maya dijo ese nombre, él giró la cabeza. Su mirada se suavizó. Toda su cara se iluminó como si alguien hubiera vuelto a abrir una ventana dentro de él. Sonrió. Una sonrisa cálida. Una sonrisa conocida. Una sonrisa que antes le pertenecía a Tui. Allá en aquella pequeña habitación alquilada al inicio del callejón, cuando ella le preparaba té de jengibre en las noches frías, esa era la sonrisa que él le regalaba, la que la hacía creer que su amor duraría para siempre. Pero ahora, ya no era suya. «Sí, el tío promete», dijo él con alegría, y en ese momento Tui entendió algo dolorosamente claro. Hay cosas que no necesitan palabras de despedida. Hay relaciones que no explotan, simplemente se apagan. En el momento en que una sonrisa ya no regresa a ti, todo ha terminado. Huyen miró hacia ellos en ese instante, aún sonriendo, pero sus ojos titilaron solo un segundo al escuchar que Maya decía, «Tío». Esa expresión diminuta, ese destello de un segundo, golpeó a Tui como agua fría y agua hirviendo al mismo tiempo. Confusión, celos, miedo, incredulidad, todo enredado. Tui bajó lentamente la visera del casco, arrancó el motor, pasó delante de la casa, ni muy rápido ni muy despacio, lo justo para que cada detalle de esa escena se le quemara en la memoria como un tatuaje imposible de borrar. Nadie la vio. Nadie notó que había estado allí, y esa invisibilidad, ese silencio, fue lo que la destruyó. El viento de esa noche era más frío de lo habitual. Las viejas chapas de los techos crujían como si algo intentara salir arañando. Tui se detuvo frente a una casa vieja y deteriorada. Golpeó la puerta. Un momento después, una voz ronca y cortante salió del interior. «¿Quién es?» «Soy Tui. Buenas noches, señora». La puerta se abrió. La madre de Tuk salió, entrecerrando los ojos al ver a una desconocida. No era una mujer débil. La vida había tallado fuerza en cada arruga de su rostro. «¿Qué quieres?» «Quiero hablar de Huyen». La expresión de la mujer se endureció. «No hay nada más que hablar. Ella dejó a mi hijo. Dejó a su propia hija. Se fue de esta casa. ¿Qué más queda?» Tui sonrió. No con amabilidad, no con cortesía, sino con esa sonrisa que mejor te preparas porque te va a tumbar. ¿De verdad cree que todo terminó? Los ojos de la mujer titilaron. «Habla claro». Tui entró, dejó la taza con suavidad sobre la mesa y habló. «Huyen está viviendo con un hombre, con mi marido, con su nieta y con una niña pequeña». La mujer se quedó helada. «¿Tuvo el descaro de llevar a la niña a vivir con un hombre casado?»
Tui levantó la mirada, su voz calmada pero pesada. Era mi marido. Se divorció de mí esta mañana, y por la tarde ya estaba en casa de Huyen. Algo se quebró en la mirada de la mujer. Años de rabia, dolor, decepción, todo girando junto. ¿Qué es lo que quieres? Tui se inclinó apenas hacia adelante. Nada extremo, susurró. Solo que la gente vea la verdad. No hace falta acusar a nadie. Solo suspire unas cuantas veces. Mencione el pasado. Este callejón habla rápido. El rumor se encargará del resto. La anciana la miró fijamente. Y en ese instante, no solo vio a Tui, vio una versión más joven de sí misma. Lentamente, asintió, sin palabras, pero lo suficientemente fuerte como para sacudirlo todo. Afuera, el viento nocturno aullaba entre las chapas, trayendo una tormenta cuyo nombre ninguno olvidaría jamás. Tui y la madre de Tuk. A la mañana siguiente, Huyen llevó a Maya a comprar pan al final del callejón, como siempre. Pero algo no estaba bien. El aire olía igual, el callejón se veía igual, el sol brillaba igual. Pero las miradas de los mayores eran distintas, cortantes, cautelosas, casi acusadoras. La señora Tam, la que siempre le daba a Maya camotes asados, esta vez no la saludó como antes. Miró de reojo y apartó la vista rápido. La señora Hu, la de la tiendita de la esquina, forzó una sonrisa que apenas levantó sus labios. Miró a Maya, luego a Huyen, como calculando la historia no dicha que había detrás de su presencia. Huyen mantuvo el rostro sereno, el cuerpo tranquilo, pero sentía el peso lento y persistente de algo tóxico. Y luego vino la señora Nam, la que vendía rollitos al vapor y nunca perdía oportunidad de chismear. Esta vez habló más bajo, pero cada sílaba destilaba veneno. Sí, la niña se parece mucho a la familia del papá. Aunque quién sabe si mañana la reconocerán o dirán que ya está siguiendo a su nuevo papá. Fue fugaz, apenas un susurro, pero cayó como un puñetazo. La inocente Maya no entendió nada, riéndose mientras sostenía su pan. Pero Huyen lo sintió golpear hondo. Apretó la mandíbula y siguió caminando, sintiendo cómo las palabras le apretaban el pecho, cada una más pesada que la anterior. Cuando llegó a casa, los murmullos ya se habían multiplicado, moldeados y recontados por cada adulto que no tenía nada mejor que hacer. Se divorció esta mañana y por la tarde ya está con otro. Lo vi lavando el patio anoche. ¡Qué partidazo! Y ella, esperándolo a que quedara libre. Ya ni siquiera mencionaban nombres. El chisme se había convertido en una fuerza propia. Cada frase era una piedra atada al pecho de Huyen, hundiéndola poco a poco. En casa, Huyen sentó a Maya en la mesa y empezó a preparar fideos. Hasta el sonido del agua hirviendo parecía alguien echando sal en la herida. Maya hablaba de sus flores, de su osito. Huyen asentía débilmente, escuchando desde lejos, repitiendo una sola frase en su cabeza. ¿Qué soy para ellos? ¿Una madre soltera que cría a su hija? ¿O una mujer que le robó el marido a otra? Esa pregunta le revolvía el estómago. Por la tarde, el peso asfixiante solo aumentó. Camino a la clase de arte de Maya, Huyen se topó con la señora Tom, normalmente tan cálida y amable. Hoy su sonrisa era incómoda. «Huyen, ¿estás bien?», preguntó. Huyen asintió. «Sí, estoy bien», dijo con voz calmada, pero por dentro la oscuridad ya había echado raíces. Al girarse, escuchó a dos mamás susurrando a sus espaldas. Aún no termina de divorciarse. Hay mujeres que no tienen límites. ¡Qué vergüenza! Pobrecita niña. Las piernas de Huyen se sintieron de plomo, pero apretó fuerte la mano de Maya y siguió adelante, pisando fuego a cada paso. Esa noche, después de que Maya se durmió,
Huyen se sentó en la sala intentando recomponerse. Puso la mesa, pero no tenía apetito. Yela lo notó de inmediato. «No has comido, Huyen. Algo pasa», dijo suavemente. Huyen negó con la cabeza. «Estoy bien», pero su silencio hablaba más que las palabras. El aire se sentía pesado, cargado de esa soledad que te roe el pecho. Huyen salió al frío del porche, dejando que la noche oscura la envolviera. La luz amarillenta de la sala proyectaba largas sombras en el suelo. Huyen miró su propia sombra durante mucho rato, susurrando casi para sí misma. ¿Qué nombre me ponen? ¿La mujer que escapó de un matrimonio horrible o la que sedujo a un hombre para que dejara a su esposa? Nadie respondió. Solo el viento contestó, trayendo olor a paja quemada desde algún lugar profundo del barrio. Un recordatorio casi físico de los rumores que se extendían como incendio. Finalmente volvió al cuarto de Maya. La niña dormía profundamente, abrazando su osito gastado. Huyen se arrodilló junto a la cama. Le acarició el pelo con suavidad y susurró. «Maya, si mañana escuchas a alguien diciendo cosas feas de mamá, quiero que sepas que yo he hecho lo mejor para vivir bien. Lo he intentado, siempre». Una lágrima rodó por la mejilla de Huyen, rápidamente enjugada antes de que pudiera molestar el sueño de Maya. Afuera, el barrio seguía su ataque silencioso, tejiendo historias sin que nadie asumiera la responsabilidad. La única que cargaba todo el peso era Huyen. Su silencio era pesado, asfixiante, y esto apenas era el comienzo de una tormenta aún mayor. Esa misma tarde, Huyen escuchó los murmullos al fondo del callejón. Algo no estaba bien. Estaba arreglando la cerca, inclinado para clavar el último clavo, cuando pasaron dos mujeres hablando lo suficientemente alto, como para encenderle el fuego por dentro. Se divorció esta mañana y por la tarde ya está viviendo con otro hombre. Pobrecita Maya. Cuando crezca, ¿cómo va a explicar todo esto? La mano de Huyen se quedó congelada a mitad del martillazo. El metal golpeó el cemento con un ruido sordo. Se enderezó, sintiendo una opresión en el pecho, como si alguien le hubiera puesto una tenaza en el corazón. Lentamente, caminó hacia las mujeres. Su voz, baja pero contenida, las hizo saltar. ¿De quién están hablando? Las mujeres se miraron nerviosas. Solo hablamos de cosas del callejón, dijo una. Mencionaron a Huyen de forma indirecta, como si decir su nombre fuera demasiado peligroso. ¿Y exactamente qué están diciendo?, insistió Huyen, apretando los dientes. Solo repetimos lo que oímos. Si una mujer se comporta como debe, no la señalan. Los ojos de Huyen se entrecerraron. Solo un instante, pero fue suficiente. La próxima vez, no mencionen su nombre, dijo cortante. Luego giró y cerró la puerta de un golpe. El polvo cayó del techo, temblando como réplica de un pequeño terremoto. Dentro, Maya jugaba con una maceta mientras Huyen estaba en la puerta con un trapo en la mano. Notó la tensión en el rostro de Huyen, pero no preguntó. A veces el silencio dice más que las palabras, y este silencio significaba que la tormenta había llegado. Huyen dejó la botella sobre la mesa y la miró fijamente, los ojos profundos, buscando algo, un ancla que ya no sentía. Huyen tomó su mano. Su palma estaba helada. Su voz se suavizó, pero llevaba el peso de cada promesa no dicha. Tú lo escuchaste todo, ¿verdad? Dime, ¿qué fue lo que dijeron? Huyen negó suavemente con la cabeza. Nada. Malo, murmuró, pero el temblor la delató. Huyen apretó más fuerte su mano, el corazón partiéndosele al ver el cansancio de alguien que ya había soportado demasiado. Dicen que yo seduje a Huyen,
que le robé el marido a alguien, que Maya está abandonada por la familia de su papá, que lo sigo porque no tengo a dónde más ir. Huyen cerró los ojos. Las lágrimas cayeron, aterrizando en sus manos unidas. No es que me importe lo que digan, susurró. Es que duele. Duele saber que Maya podría escuchar esto, que podría crecer oyendo esas mentiras. Yuyen respiró hondo, un nudo en la garganta. La abrazó, apretando su rostro contra su pecho, sosteniéndola fuerte. No voy a permitir que nadie te haga daño, ni a ti, ni a Maya. Nadie tiene ese derecho. Esa noche, después de que Maya se durmió, Yuyen tomó las llaves y fue directo a la casa de la madre de Tuk. Huyen hubiera intentado detenerlo, pero ya no le importaba, no podía. No iba a permitir que nadie usara el nombre de Huyen para pisotear su vida. La vieja puerta se abrió. La madre de Tuk estaba allí, ojos afilados, una vida entera de amargura grabada en cada línea. ¿Qué te trae por aquí? Yuyen dio un paso adelante. Deje de difundir mentiras. Deje de permitir que la gente malentienda a Huyen. Deje de meter a Maya en asuntos que no entiende. La mujer soltó una risa amarga. Ella dejó a mi hijo, se llevó a la niña. ¿Dónde está la mentira? La voz de Yuyen era firme, calmada, pero cada palabra golpeaba como martillo. Está equivocada porque no sabe lo que pasó. No sabe las lágrimas, el dolor. ¿Por qué Huyen tuvo que llevarse a su hija? ¿Usted cree que el chisme importa más que la verdad? No importa. Maya merece algo mejor. La mujer no dijo nada, pero su mirada vaciló. Yuyen continuó, más bajo, casi un susurro, pero cada palabra cargada. Si odia a Huyen, está bien. No le pido que la quiera, pero no tiene derecho a destruirle la vida. Ni a Maya. Pasó un largo momento. Luego, con un suspiro que parecía llevar décadas de dolor contenido y aceptación, dio un paso atrás. Yuyen levantó la mano una sola vez, firme, y se fue. Las luces amarillas de la calle lo alumbraban fuerte, alargando su sombra detrás como marcando el final de una batalla y el comienzo de otra. Cuando regresó, la casa estaba a oscuras. Huyen estaba sentada en el porche, abrazándose las rodillas, los ojos hinchados de tanto llorar. Sin decir palabra, él se sentó a su lado y la atrajo hacia sí. Sus lágrimas cayeron sobre su camisa. Él murmuró suave: estoy aquí contigo. Déjame enfrentar la tormenta. Solo toma mi mano. Esa noche, Huyen por fin se permitió ser vulnerable, sin fingir, sin forzar una sonrisa, sin alejar el dolor. Simplemente lloró. Y Yuyen la sostuvo, fuerte y firme, como un escudo contra un mundo que había sido cruel durante demasiado tiempo. Afuera, el barrio estaba en silencio. Pero dentro, en ese abrazo callado, dos personas se mantenían juntas, listas para enfrentar cualquier tormenta que viniera después. En esta historia cautivadora, Huyen lucha por proteger a su hija Maya del juicio implacable de su vecindario, mientras los rumores sobre su relación con un hombre divorciado se propagan rápidamente. Cada mirada, cada palabra susurrada, se convierte en un arma dirigida hacia ella, poniendo a prueba su fuerza y resistencia. Mientras tanto, Yuyen interviene, decidido a defender a la mujer que ama, enfrentándose a la madre de Tuk y desafiando las mentiras que amenazan con destruirlos. Entre miradas furtivas, angustia silenciosa y frágiles momentos de felicidad, las vidas de Huyen, Maya y quienes las rodean se entrelazan en una red de envidia, celos y rencores acumulados. Pero mientras las tormentas se desatan afuera, las verdaderas consecuencias de estos rumores aún están por revelarse, y el próximo giro podría cambiarlo todo.